En este video vamos a aprender cómo consultar un servicio web y mostrar sus resultados de manera automática utilizando Vue.js. Para eso vamos a utilizar el binding de propiedades, vamos a utilizar un watcher y vamos a utilizar un doble data binding con este vModel. Entonces el resultado final es este. Voy a buscar un usuario de GitHub y cuando termino de escribir me va a mostrar sus repositorios. Me parece que este es el mío. Entonces aquí están, estos son mis repositorios y así pueden intentar con básicamente cualquier usuario. Comencemos. Ustedes pueden trabajar en cualquier editor que quieran, en la nube, en CodePen, solo tienen que importar la librería de Vue. Yo por comodidad voy a crear una nueva carpeta aquí en mi computadora que se va a llamar Vue. Dentro voy a crear otra carpeta que se va a llamar GitHub Repos, donde voy a desarrollar el ejemplo. Y ahí voy a abrir Atom para poder empezar a desarrollar mi aplicación. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo index.html, ¿ok? Para trabajar con Vue obviamente hay muchas formas de iniciar, incluso hay una interfaz de línea de comandos, pero yo voy a tratar de mantenerlo simple importando la misma librería que tenemos acá. Voy a iniciar un servidor HTTP para que se pueda ver mi aplicación, que como he discutido antes es este servidor de acá, solo que yo lo tengo con un sobrenombre static, pero es lo mismo que si yo hiciera este comando de aquí después de haber instalado Node Static utilizando npm. Recuerda, para eso tienes que tener instalado Node.js, si no puedes utilizar un servidor de PHP, un servidor de Ruby, un servidor de Python o lo que quieras, o de nuevo utilizar JSFiddle, CodePen, JSBean, lo que tú quieras. Simplemente tienes que importar la librería. Vamos a regresar acá. Vamos a comenzar por colocar el template de nuestra aplicación. Primero colocamos un elemento que va a fungir como nuestro componente root en la aplicación de Vue.js, el cual voy a colocarle una IDA para que después podamos identificarlo desde JavaScript. Vamos a colocar un input de tipo texto que esté sincronizado con una propiedad y username que más adelante voy a definir. Voy a colocar aquí mi código de JavaScript, va a ser muy sencillo, nada más tengo que crear una nueva instancia de Vue y pasarle un JSON de opciones. Una de las propiedades importantes es el, en el que debemos de especificar el selector del elemento que va a enlazarse con este componente de Vue. Aquí es Vue, perdón. Recuerda que esta no es la única forma en la que puedes iniciar una aplicación de Vue y eso es algo de lo interesante que tiene esta librería o framework, que puedes empezar integrándolo de manera muy simple como lo vamos a hacer aquí, y también te va a servir para crear aplicaciones más robustas con configuraciones más avanzadas para crear una single page application. Entonces aquí lo vamos a tratar de mantener sencillo. Debemos definir los datos que se van a utilizar con nuestro template. En este caso voy a tener un username que por defecto va a empezar en un string vacío. Esta directiva vModel lo que crea es una sincronización a dos vías entre el campo y la propiedad username, de manera que si yo modifico la propiedad se actualiza el valor del campo, y si yo modifico el valor del campo se actualiza también la propiedad. Vamos a ver cómo se ve nuestra aplicación hasta ahora. Para eso, como saben, tengo que ingresar a mi servidor, que yo lo coloqué en el puerto 8080 8000. Entonces aquí vamos a definir puerto 8000. Ahí lo tenemos. Vamos a probar que la sincronización funciona. Vamos a asignarle un valor inicial Uriel HZ y vamos a ver cómo se sincroniza con el campo cuando vuelvo a recargar la página para que se vuelva a ejecutar todo. Voy a definir también aquí una propiedad repositorios en el que voy a colocar un arreglo en el que eventualmente asignaré los repositorios para que los muestre en la vista. Estos repositorios se pueden mostrar aquí en una lista utilizando la otra directiva before, que debe ser conocida si ya has trabajado con anterioridad con Angular. Lo que nos permite es iterar un arreglo y creará uno de estos elementos por cada uno de los componentes que está dentro del arreglo aquí definido. Esta variable toma el valor de cada elemento que está aquí, de manera que, por ejemplo, yo podría aquí imprimir ese valor y aquí colocar algunos elementos, Uriel Hernández, y bueno, se va a crear un elemento LI
por cada uno de estos. Y ahí se verá Uriel Hernández, ¿ok? Cada uno de los elementos iterados y 1 LI por cada uno de los que hay en el arreglo. Ahora, lo que yo busco con este ejemplo es que cada vez que el usuario escriba un nuevo username en este campo, de hecho que vamos a colocarlo en placeholder, que diga escribe tu username de GitHub, ¿ok? Para que se vea así, y cada vez que el usuario escriba algo tiene que actualizar los repositorios que se muestran acá. Este es un excelente trabajo para un watcher, un concepto que existe aquí en Vue que nos permite ejecutar una función cada vez que se modifica el valor de una propiedad. En este caso la propiedad es username y esta será la función que se evalúe cada vez que se modifica el valor de la propiedad. Esta función recibe dos argumentos, el nuevo valor y el viejo valor, en caso de que necesites por alguna razón comparar y ver cómo se modificó el valor de la propiedad. Empecemos por ejemplo por imprimir cuál es el valor de esta propiedad. This en este contexto es igual al componente de Vue en el que nos encontremos, así que podemos acceder a sus propiedades. Vamos a abrir la consola, vamos aquí a empezar a escribir y vean cómo cada que escribo se imprime en consola el mensaje que aquí indicamos, que en este caso es el valor del usuario, ¿no? Ahora que tenemos esto, voy a crear una nueva función que va a hacer las consultas al API de GitHub. Voy a llamarlo Query GitHub API. Voy a recibir como argumento el nombre de usuario del usuario que tengo que consultar sus repositorios. Vamos a retornar la promesa que devuelve fetch, una función del objeto window en el navegador que nos permite hacer consultas Ajax. Aquí vamos a pegar la dirección a la cual debemos hacer las consultas, que es api.github.com/users/ el nombre de usuario del que queremos los repositorios y /repos. Aquí estoy utilizando el operador de interpolación de ECMAScript 6 para insertar el valor de la variable que se está enviando a la función. Esto devuelve una promesa con la respuesta del servidor. Aquí vamos a retornar esa misma respuesta, pero extraída o leída como JSON. Esta función de acá también retorna una promesa. Como no estamos utilizando llaves aquí en la función de flecha, se asume que esta función de acá está retornando esta promesa. Como aquí también estamos retornando todo el resultado de esta expresión, al final nuestra función termina retornando la respuesta de la petición, pero después de haber sido leída como JSON. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí Query GitHub API. Perdón, esto es una promesa, así que lo tenemos que hacer así. Y después de que termine la promesa de ejecutarse, imprimimos su resultado en la terminal, en la consola, perdón. Vamos a ver aquí código facilito y vemos cómo aquí están todas las respuestas del API. Primero con undefined, luego con igual undefined. Aquí me parece que tenemos un error. Ah, ya sé, no estamos pasando el valor de la propiedad digits.username. Ahora sí. Algunas de estas peticiones van a retornar un error, pero vean cómo ya cuando hago la petición a código facilito me retorna todos los repositorios que ahí tenemos. Ahorita vamos a arreglar esto de los 404. Ahora sabemos que ya tenemos los repositorios, así que aquí vamos a ejecutar una función que recibe la respuesta en JSON y lo vamos a almacenar en la propiedad repos que tenemos aquí. Ok, bueno, vamos a actualizar esto, vamos a buscar código facilito y vemos cómo, bueno, por ahora nos dice que no aparece. Y ahí está. Cuando ya colocamos apropiadamente el código facilito bien, pues ya tenemos todos los repositorios. El problema está cuando tratamos de ir a un usuario que no existe, pues nos da otra información que no es la que necesitamos. Así que aquí vamos a hacer una pequeña validación antes de actualizar nuestra propiedad para decir que
tenemos que tener al menos un elemento en el arreglo de respuesta y que es el primer elemento de ese arreglo debe tener una propiedad ID, como todos los repositorios válidos tienen. En ese caso ya podemos asignar el resultado a nuestra propiedad. Vamos a actualizar nuestro ejemplo, vamos a escribir código facilito y ahí vemos cómo pues únicamente cuando la información está bien hecha nos envía, pues se actualiza nuestra propiedad. Aquí en lugar de imprimir todo el objeto únicamente vamos a imprimir su nombre para que se vea mucho mejor. Vamos a darle aquí código facilito y ahí están todos los repositorios de código facilito. Nuestra aplicación tiene el problema de que hace una consulta cada vez que se modifica el campo, entonces al final, mientras el usuario escribe, termina haciendo muchas consultas, como puedes ver en la pestaña Network de nuestra aplicación. Para solucionarlo podemos utilizar una función debounce, que un ejemplo puede ser esta que pueden encontrar en nmsdvid y el número del GIST. Esto es lo único que nos interesa, esta función. Sin embargo, a mí no me funcionó, al menos en el editor en línea, así que hice unas pequeñas modificaciones. Y esta es la función final, así que si gustan usar la mía o la original, que es la de este usuario, bueno, aquí están las direcciones en pantalla. Voy a copiar esta y voy a traerla aquí a mi aplicación. Bueno, el uso de esta función debounce es el siguiente. Tenemos que pasar la función que queremos ejecutar un tiempo de espera y eso es todo. Si durante este tiempo en el que está esperando ejecutar la función se vuelve a mandar a llamar la misma función, va a cancelar la ejecución previa y así ya no va a estar repitiendo la misma función constantemente. Lo que quiero es que esta ejecución de código se prevenga que se ejecute más de una vez en un periodo de tiempo. Entonces vamos aquí a colocar debounce. Tenemos que utilizar la sintaxis de la flecha para que podamos acceder a las propiedades del componente de view, algo más o menos así. Y aquí vamos a decirle que no debe ejecutarse más de una vez cada 500 milisegundos. Este debounce retorna una función que después tenemos que ejecutar para que funcione nuestro ejemplo. Y ahora sí, vamos a darle 500 milisegundos al usuario que termine de escribir. Y ahora sí, en este caso solo alcanzó a hacer una consulta. Obviamente si escribo más lento, se van a hacer más. Pero al menos ya no estamos haciendo muchísimas de ellas. Con eso terminamos este byte de view en el que vimos algunas directivas como before, también vimos doble data binding con vmodal, vimos watchers, vimos cómo hacer una consulta y por último vimos lo de el debounce. Espero que te haya gustado, nos vemos en otro video.